Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Cheyenne Arcas e Isabel Jordán. La Fundación Eucamami presenta un nuevo trabajo destinado, aunque no solo, al público infantil, Teresita la niña misionera, en un vídeo de 5 minutos para niños. Se trata de un clip que con amenos dibujos y animaciones describe la vida de Teresita y nos la muestra hablando, rezando y hasta cantando desde su cama del hospital. El 7 de marzo de 2021 fallecía en Madrid, España, Teresita Castillo de Diego, conocida también como la niña misionera. Teresita murió con tan solo 10 años, habiendo vivido 5 de ellos enferma y ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de las almas. Quería ser misionera y lo era. Para ella, ser misionera era llevar a la gente al cielo y sufrir para que las almas conocieran a Jesús. Guiada interiormente por el Espíritu Santo y sostenida por la profunda fe de sus padres, ofreció sus sufrimientos por los sacerdotes y para que muchos niños conociesen a Jesús y fuesen al cielo felices para siempre, siempre. A través de este clip de 5 minutos titulado Teresita, la niña misionera, se puede conocer a esta niña y aprender de ella a enamorarse de Jesús y a ser auténticos misioneros desde la situación que nos toque vivir. A pesar del poco tiempo transcurrido desde su fallecimiento, es numeroso el material audiovisual y escrito que da a conocer el testimonio de su corta pero santa vida. Destaca especialmente el documental realizado por este mismo canal titulado Teresita, la niña misionera, que en 5 meses desde el estreno de su publicación cuenta ya con más de 500.000 de visualizaciones en YouTube. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Francia, diputado europeo denuncia eliminación de la palabra Navidad. Colombia, obispos ofrecen novena de Navidad en audio. Pakistán, más ataques a cristianos. Francia, agreden a un grupo de católicos durante una procesión. Estados Unidos, 26 estados podrían restringir radicalmente los abortos. Pasaremos después a las noticias nacionales. Cardenal Osoro anima a políticos a servir a los demás como Dios mismo los sirve. Más muertes que nacimientos y 10 veces más ayudas para abortar que para maternidad. Proyecto Amor Conyugal lanza retiros para novios. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Las celebraciones que presidirá el Papa Francisco en el tiempo de Navidad. El Papa aprueba decretos de diferentes milagros. Catequesis del Papa sobre el silencio de San José. El miércoles 15 de diciembre, el eurodiputado François-Xavier Bellamy se pronunció de manera muy contundente contra el documento de la Comisión Europea que pide que se elimine la palabra Navidad en nombre de la inclusión. El vídeo de su discurso se hizo viral en Francia. La comisaria Helena Dalli pidió no usar el término Navidad por ser demasiado connotativa. Conforme al documento, referirse a una fiesta cristiana es asumir que todo el mundo es cristiano. Según el diputado francés, esta iniciativa es una locura porque negar lo que nos une es destruir cualquier posibilidad de pertenecer a una cultura común, cualquier esperanza de asimilación y abrir así el camino a una escisión de nuestras sociedades, a las exigencias del comunitarismo que preparan los enfrentamientos por venir. François-Xavier Bellamy también denunció la actitud paradójica de la Comisión. Esta última hace recomendaciones antinavideñas, pero al mismo tiempo financia una campaña que pregona que la alegría está en el hijab, término islámico referido al velo que cubre desde la cabeza hasta el pecho de las mujeres islámicas. Durante su discurso también afirmó que la Navidad no es solo un pretexto para las vacaciones de invierno, como ella dice, es el día en que nació el mundo que heredamos, el comienzo de nuestra era, el punto de referencia a partir del cual contamos nuestros años. Y termina este debate semántico diciendo que la Navidad no necesita ser salvada porque es ella la que nos salva. Para ayudar a los fieles a prepararse para el nacimiento de Jesús, la Conferencia Episcopal de Colombia, CEC, lanzó la tradicional novena de Navidad que en el país se conoce como novena de aguinaldos y que este año contará con una versión en audio. La novena de aguinaldos es un conjunto de oraciones que fue creado en Colombia a mediados del siglo XVIII por el franciscano Fray Fernando de Jesús Larrea.
La novena ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo, pero su esencia sigue siendo la misma. En un comunicado, el director del Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la CEC, padre Francisco Mejía, recordó que por siglos la novena de aguinaldos ha recogido elementos que han calado tan hondo en el alma de la piedad popular que ya son parte de nuestra cultura. El sacerdote señaló que las meditaciones de este año siguen un ritmo sencillo, un texto bíblico, una reflexión, una oración y luego invita a una acción que pueda servir para que la familia piense en su valor y en su misión en la actual realidad de la humanidad. El padre Mejía indicó que esta novena se elaboró pensando el camino sinodal que el Papa Francisco ha invitado a seguir a nivel diocesano. Estamos en estado de sínodo, es decir, que como lo indica la expresión sínodo, caminar unidos, se nos recuerda que el camino a Belén es también un camino de encuentro, camino con los que saben que Jesús es la meta de toda la peregrinación en la fe, agregó. El sacerdote motivó a vivir este tiempo de preparación con fe, como un sendero familiar en el que la familia de Jesús es quien nutre las esperanzas en los hogares e invitó a los hogares a imitar su ejemplo. La CEC señaló que los fieles pueden encontrar los audios de la novena en sus redes sociales o en la cuenta de Spotify del Episcopado. En Farrukhabad, un suburbio de Faisalabad, en la provincia pakistaní de Punjab, se produjo otro grave episodio de violencia contra los cristianos el 10 de diciembre pasado, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. En el ataque no hubo víctimas porque pudieron escapar a tiempo antes de que las llamas destruyeran todo. El incidente fue protagonizado por un grupo de musulmanes, entre ellos un policía, que ya fue suspendido de sus funciones, pero contó con la ayuda de sus compañeros para escapar del arresto. La banda atacó la casa de Wazir Masjid, un trabajador sanitario cristiano que en ese momento estaba celebrando la boda de su hijo Aksan. Los problemas comenzaron cuando llegó un vecino musulmán, Tarid Pehalwan, que no estaba invitado pero entró a la casa evidentemente alterado, creando confusión y hostigando a las mujeres mientras les arrojaba dinero para atraerlas. Fue expulsado por el dueño de la casa y poco después regresó con unas 10 personas armadas, 5 de las cuales todavía no han sido identificadas. Los asaltantes comenzaron a golpear a los invitados, dispararon al aire y apuntaron a las mujeres, acosándolas e intentando arrancarles la ropa. Tariq gritaba que los presentes estaban participando en una celebración cristiana y merecían una lección, mientras sus secuaces golpeaban a los varones de la familia y desnudaban a sus esposas e hijas. Los disparos llamaron la atención de los vecinos del barrio, que comenzaron a gritar aterrorizados. Mientras tanto, el hijo de Wazir Masjid llamó a la policía, que llegó al lugar de los hechos cuando los agresores ya habían huido, lanzando amenazas de muerte. Cuando los agentes se fueron, los agresores volvieron y robaron joyas y dinero que los invitados habían regalado a los recién casados. Por último, rociaron muebles y enseres con gasolina y les prendieron fuego. La familia pudo salvarse porque escaparon de la casa antes de que las llamas la envolvieran por completo. En los días siguientes, gracias al testimonio de los presentes, la familia Masjid denunció el ataque a la policía, que solo bajo presión y por la intervención de algunos activistas locales aceptó la denuncia. El 12 de diciembre se registró el FIR, First Information Report, pero los miembros del grupo, después de pasar unas horas en el cuartel, fueron liberados bajo fianza y desde hace poco se encuentran nuevamente en libertad. Se teme que puedan vengarse dando lugar a una nueva espiral de violencia y masacres como ya ocurrió en el pasado, amparándose en el clima de impunidad. Navid Walter, presidente de Human Rights Focus Pakistan, HRFP, señala la concomitancia entre el Día de los Derechos Humanos y la agresión, para confirmar que no hay lugar para los derechos humanos de los cristianos. El caso de Priyanta Kumara continúa, no ha enseñado nada, mientras que la práctica de agredir a las mujeres con fines sexuales sigue siendo habitual e impune. El activista Robin Daniel jugó un papel fundamental para salvar la vida de la familia interviniendo rápidamente el día del ataque. Los musulmanes poderosos, dice, atacan a los cristianos solo por su fe y no los consideran dignos de igualdad de derechos, como se puede ver también en el comportamiento de la policía. Nosotros, concluye, no nos quedaremos callados y seguiremos luchando por la justicia. El pasado miércoles 8 de diciembre, decenas de católicos en Nanterre, Francia, fueron atacados en el transcurso de una procesión durante la fiesta de la Inmaculada.
Según explicó uno de los atacados en redes sociales, cerca de 30 fieles habían comenzado a procesionar los escasos 1.200 metros que separan la iglesia de San José y la de Santa María de Fonteneles, cuando un grupo de personas de entre 20 y 35 años comenzaron a insultarles e incluso agredirles físicamente. Durante la primera parada, la procesión fue atacada por varias personas que profirieron insultos y amenazas violentas. La antorcha que portaba un fiel le fue arrebatada y arrojada al conjunto de los participantes, relató la diócesis de Nanterre. Según informaciones de medios, los atacantes lanzaron amenazas de corte islamista al sacerdote que encabezaba la procesión. Amenazas en árabe como incrédulos o sobre el Corán te degollaré fueron algunas de ellas. El diácono de la parroquia presente en la procesión relató lo ocurrido en redes sociales. Nuestra procesión, que tiene lugar todos los años el 8 de diciembre con motivo de la fiesta de la parroquia, debe salir de la iglesia de San José para llegar a la iglesia de Santa María, en el barrio de Pablo Picasso, recorrido de apenas 1 kilómetro que había sido autorizado por la prefectura. Pero poco después de las 7 de la tarde y cuando apenas habíamos avanzado unos cientos de metros, un grupo de extraños nos atacó verbalmente en el momento de la primera estación de oración, añadió. El diácono mencionó a 3 cabecillas principales seguidos por una docena de personas. Nos arrojaron agua, luego cogieron una de las antorchas que lanzaron hacia nosotros, agregó. Tras la agresión, la comitiva pudo reiniciarse y proseguir su recorrido acompañada por la policía hasta su destino, explicó la diócesis, que ya ha denunciado lo ocurrido ante las autoridades. Lo sucedido en la localidad de Nanterre llegó hasta el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin. El ministro denunció estos hechos inadmisibles antes de declarar que la libertad de culto debe poder ejercerse con toda tranquilidad en nuestro país y ofreció todo su apoyo a los católicos de Francia. Los islamistas creen que pueden hacer cualquier cosa, expresó también Marine Le Pen, candidata a las elecciones presidenciales francesas y líder de la agrupación nacional. Los culpables de las amenazas de muerte a los fieles deben ser objeto de sentencias ejemplares y de expulsión si su estatus se lo permite, añadió. Otra de las condenas más sonadas a este ataque provino del diputado de la Asamblea Nacional Francesa y miembro del Partido Republicano, Éric Ciotti. Con demasiada frecuencia hemos sido ingenuos y mirado hacia otro lado. Sí, el islamismo avanza y amenaza nuestra civilización, expresó el diputado. La sentencia de la Corte Suprema sobre la ley de Mississippi, caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, que prohíbe los abortos antes de que el feto sea viable fuera del seno materno, puede marcar un antes y un después para la causa provida en el país norteamericano. Es evidente el nerviosismo del lobby abortista ante la posibilidad de que la sentencia Roe vs. Wade quede anulada de facto. El pasado 1 de diciembre tuvo lugar la vista oral en la Corte Suprema sobre el caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, que trata sobre la prohibición de abortar a partir de la semana 15 de gestación, marcada por una ley de Mississippi, que desafía el precedente del tribunal de permitir los abortos antes de la viabilidad, aproximadamente a las 24 a 28 semanas de embarazo. Del contenido de la sentencia depende la posibilidad de que la causa provida sea defendida legalmente en aquellos estados donde la mayoría de la población y los políticos gobernantes son contrarios al aborto. Lo que está en juego es que la Corte Suprema permita que cada estado decida cuál es su política al respecto de la protección de los no nacidos. Es decir, una sentencia favorable a Mississippi no supondría ilegalizar total o parcialmente el aborto en toda la nación, pero sí en 26 estados, algo que hasta ahora no ha sido posible debido a la sentencia Roe vs. Wade. Estos son los estados pendientes de la sentencia para aplicar leyes ya aprobadas, pero paralizadas en los tribunales: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Iowa, Kentucky, Luisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin. Y estos son los otros 5 estados donde una sentencia favorable a la causa provida provocará con total seguridad un cambio de ley. Florida. En 2021, la legislatura estatal intentó prohibir el aborto a las 20 semanas de embarazo y ya se ha hecho público un intento de adoptar una prohibición al estilo de la de Texas, que ilegaliza el aborto cuando se detecta el latido cardíaco.
Indiana. En la última década, la legislatura ha promulgado 55 restricciones y prohibiciones del aborto, preparando el camino para una prohibición integral. Montana. Por primera vez en casi una década se promulgaron nuevas restricciones al aborto en 2021, incluyendo restricciones al aborto con medicamentos y al aborto a las 20 semanas de embarazo. Estas restricciones actualmente no pueden ser aplicadas debido a una orden judicial. Nebraska, aunque no es uno de los estados más prolíficos en la promulgación de restricciones al aborto, fue el primero en adoptar una prohibición de 22 semanas en 2010 y en 2020 promulgó una prohibición del método estándar para el aborto después de 15 semanas. Wyoming. En 2021 se promulgaron nuevas restricciones al aborto y la legislatura consideró seriamente la prohibición del aborto cuando hay latido cardíaco. El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, predicó el pasado sábado 11 de diciembre un retiro de Navidad organizado por la Academia de Líderes Católicos Latinoamericanos, entidad a la que acompaña pastoralmente de forma habitual. Desarrollado de forma virtual, a él se sumaron más de 350 personas de 20 países que comenzaron la jornada con una oración dirigida por José Luis Segovia, vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Diócesis de Madrid. Con el título Dame de beber, el purpurado explicó que hoy en día hay muchos que tienen sed, como refiere el Evangelio en ese encuentro de Jesús con la samaritana. Qué hondura alcanza la vida de un discípulo de Cristo al descubrir la Iglesia como una madre de corazón abierto, expresó. Un grito, el de Dame de beber, a veces silencioso y otros más ruidosos, que no puede dejar de escucharlo la Iglesia de Cristo. En la Iglesia, como dice el Papa Francisco, hay lugar para cada uno con su vida a cuestas y hay que llegar sobre todo a los pobres y enfermos, a los despreciados y olvidados. En este punto, el cardenal dio las gracias a los políticos que alimentan ese deseo de dar de beber a los hombres. Y para esto hemos de tener imaginación, la misma que tuvo el Señor para alcanzar el corazón de la samaritana. Dios tiene sed del hombre, dijo, y viceversa, porque el hombre tiene grabada la imagen de Dios en su esencia. Las ciudades son lugar privilegiado de la nueva evangelización, especificó el purpurado, y para eso hay que generar espacios de oración y comunión. En este momento histórico de vacío existencial, de vacío espiritual, de antropocentrismo moderno, de relativismo dominante, la Iglesia ha de ofertar la vida de Dios para quitar la sed de la humanidad y transformar este mundo. Este vacío urge a todos los discípulos de Cristo a dar una respuesta, añadió, porque sin la presencia de Dios el ser humano no es propiamente tal ni tiene el diseño que hizo Dios de él. Déjate alcanzar por Dios. Él está ahí como se acercó al pozo de la samaritana, animó. Animó por último a los políticos a pedir a Dios esa agua viva para darla a los demás. Pedir, servir a los demás como Dios mismo los sirve. Recibir a Jesucristo en nuestra vida supone hacer verdad que este mundo sea una gran familia, algo que no se hace con ideologías, concluyó, sino con ideas. Por quinto año consecutivo, la Organización de Ayuda a la Mujer Embarazada, Red Madre, ha presentado el Mapa de la Maternidad, documento que audita las ayudas públicas y políticas destinadas a mujeres embarazadas en España. Una de las principales conclusiones del informe es la gran desproporción entre las ayudas públicas concedidas para la realización de abortos y las casi inexistentes orientadas a la mujer embarazada. En 2020, el total de ayudas dedicadas a estas últimas fueron de menos de 3,5 millones de euros, mientras que las ayudas para abortar superaron los 32 millones. Unas cifras más que preocupantes a juicio de María Torrego, presidente de la Fundación Red Madre, y que le permiten augurar que, si no prestamos los apoyos necesarios a la mujer embarazada, la sociedad no será sostenible. Durante la presentación, Torrego lamentó que, en España, las ayudas son casi inexistentes, en referencia a un importe medio anual inferior a los 8 euros dedicados a las mujeres embarazadas. Concretamente, la cantidad se reduce a los 7,97 euros y se mantiene inalterada desde 2018, cuando esta ayuda no llegaba a los 6 euros. La reducida cuantía de las ayudas prestadas en España han llevado a Amaya Azcona, directora general de Red Madre, a concluir en rueda de prensa que claramente la maternidad está abandonada en España. No se cuida a la mujer madre, por eso muchas mujeres no tienen los hijos que querrían.
Sobre el total de los 3,3 millones de euros concedidos y fraccionándolo por territorio, Galicia y Andalucía son las únicas comunidades en las que las ayudas han superado el 1.000.000 de euros, mientras que 7 comunidades autónomas, junto con Ceuta y Melilla, no han concedido nada. Madrid ocupó el tercer puesto con menos de 500.000 de euros. Un dato más alarmante si cabe, teniendo en cuenta que el saldo demográfico de España lleva siendo negativo, más muertes anuales que nacimientos desde 2015. El pasado año fallecieron algo más de 490.000 personas y nacieron casi 340.000, lo que supone menos del 70% del total de defunciones. De este modo, tan solo 8 autonomías, Galicia, Andalucía, Madrid, Asturias, Castilla y León, Baleares, La Rioja y Cataluña, ofrecen ayuda a la maternidad. Guadalajara es la única de las provincias que ofrece ayudas a las mujeres embarazadas, mientras que por ayuntamientos regionales solo 4 las conceden. Burgos, 22.750 euros, Cuenca, 10.000 euros y Badajoz, 6.000 euros, con Teruel, 1.888 euros. Todo ello permite concluir a la organización elaboradora del informe el abandono al que se somete a las mujeres embarazadas por las administraciones públicas. Estas mujeres, afirma la organización, se ven marcadas desde el mismo momento en que optan por quedar embarazadas al recibir presión de su entorno laboral o por carecer de apoyo familiar o de recursos. El proyecto Amor Conyugal, que desde 2016 ha acompañado en lo espiritual y en lo afectivo a miles de matrimonios a través de retiros, se lanza ahora a dar también formación y acompañamiento específicamente para novios. José Luis Gadea y Magui Gálvez, los impulsores de Proyecto Amor Conyugal, señalan que los novios necesitan más ayuda que nunca, porque el ambiente reinante y la cultura dominante les impide cada vez más conocer la maravilla del matrimonio. Nadie les ha mostrado la grandeza de algo tan maravilloso como el matrimonio. Muchos ni siquiera se casan, constata José Luis Gadea. Estos jóvenes han crecido rodeados de divorcios en su entorno y en los medios de comunicación, y les han dicho muchas veces que el matrimonio es como una simple firma. Para muchos el miedo a casarse les viene de la experiencia del matrimonio de sus padres, y ellos no quieren eso, explica a Religión en Libertad. Esto les lleva a tomar la decisión de probar antes, de convivir o de ni siquiera plantearse el matrimonio. No tienen esperanzas de que sea real y posible, lamenta. Por el momento, los primeros retiros para novios de amor conyugal se han llevado a cabo en Pamplona y Talavera. Pronto se extenderán por toda España, como ya ha ocurrido con los de matrimonios. No solo reciben la doctrina y formación, sino que también viven experiencias entre los propios asistentes que les ayudan a asentar el mensaje que transmitimos, y al experimentarlo les convence, observa José Luis. El objetivo es ambicioso. En tan solo 48 horas que dura cada retiro, sus promotores son conscientes de que no se puede profundizar mucho. Por ello, lo contemplan como un anuncio. Quieren despertar el interés en los jóvenes para conocer a fondo la grandeza del sacramento. Concluido el retiro, todos los novios que quieran pueden seguir un itinerario de formación específico sobre las verdades y la belleza del matrimonio, y se les ofrece colaborar con el proyecto para que otros lo conozcan. Es muy llamativo que muchos se ofrecen a ayudar porque valoran tanto lo que han recibido que consideran que todos sus amigos y familiares necesitan vivir, lo explica. La mayoría de ellos se ofrecen voluntarios tras la experiencia, añade. La clave tanto del noviazgo como del matrimonio está en la relación con Dios. Si no contamos con Él, es imposible. Se trata de prepararnos para estar dispuestos a renunciar a lo que haga falta y dejar que el Espíritu Santo construya una unión de dimensiones increíbles, comenta. Y para ello los novios requieren de una formación que puedan encontrar en este nuevo retiro. Van a vivir la experiencia del amor verdadero que muchos no han tenido la oportunidad de conocer y que por mucho que se echen a soñar no se imaginan lo que puede llegar a ser si lo viven como Dios lo pensó. Si lo que buscan es vivir algo grande, necesitan conocerlo bien, y es lo que van a recibir en este camino de amor conyugal. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice en el Vaticano dio a conocer todas las celebraciones que presidirá el Papa Francisco en el tiempo de Navidad 2021-2022. El viernes 24 de diciembre, en la solemnidad del Nacimiento del Señor, el Santo Padre presidirá la Santa Misa de Navidad en la Basílica de San Pedro a las 19:30 horas. Esta celebración será precedida por la preparación y el canto de la calenda, un pregón que marca el fin del Adviento y que es un compendio de la historia de la humanidad que espera la salvación realizada en Cristo.
El sábado 25 de diciembre el Papa Francisco hará la bendición Urbi et Orbi para la ciudad y el mundo a las 12 del mediodía. Allí ofrecerá su saludo de Navidad a todo el mundo. El viernes 31 de diciembre a las 17 horas, el Santo Padre presidirá las primeras vísperas de la solemnidad de María, Madre de Dios, con la exposición del Santísimo Sacramento, el tradicional canto del Te Deum por la conclusión del año civil y la bendición eucarística. El sábado 1 de enero de 2022, el Santo Padre presidirá en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana la misa por la solemnidad de María, Madre de Dios, en la octava de Navidad y recordando la 55 Jornada Mundial de la Paz. El jueves 6 de enero de 2022, solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro la misa a las 10 de la mañana. Tras recibir este lunes 13 de diciembre al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Marcelo Semeraro, el Papa Francisco aprobó los decretos referentes a 2 milagros atribuidos a la intercesión de una beata y de un venerable, y que reconocen las virtudes heroicas de 4 siervos de Dios. La beata cuya intercesión en la obtención de un milagro fue reconocida por el Santo Padre es María Rivière, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María, nacida el 19 de diciembre de 1768 en Francia y fallecida también en Francia el 3 de febrero de 1838. Con esta aprobación solo resta que se anuncie la fecha en la que la beata María Rivière será canonizada, es decir, que será declarada santa. El Papa también aprobó el decreto del milagro atribuido a la intercesión de la venerable María Carola Cecchin, cuyo nombre de pila es Fiorina, religiosa profesa de la Congregación de San Benito Cotolengo, nacida el 3 de abril de 1877 en Cittadella, Italia, y fallecida en un buque cuando viajaba de Kenia a Italia el 13 de noviembre de 1925. Con esta aprobación solo resta el anuncio de la fecha de beatificación de la venerable María Carola Cecchin. Francisco también aprobó las virtudes heroicas de los siguientes siervos de Dios: Andrés Garrido Perales, sacerdote profeso de la Orden de la Merced, nacido el 29 de noviembre de 1663 en Vallada, España, y fallecido el 23 de febrero de 1728 en España. Carlo María da Abbiategrasso, cuyo nombre de pila fue Gaetano Antonio Villevano, sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, nacido el 30 de agosto de 1825 en Abbiategrasso, Italia, y fallecido el 21 de febrero de 1859 en Casapusterlengo, Italia. Bernardo Sartori, sacerdote profeso de los misioneros combonianos del Corazón de Jesús, nacido el 20 de mayo de 1897 en Falce di Trevignano, Italia, y fallecido el 3 de abril de 1983 en Ombazi, Uganda. María Margarita de la Cruz de Jesús, agonizante en el huerto de Getsemaní, cuyo nombre de pila fue Ludovica Banás, religiosa profesa de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, nacida el 10 de abril de 1896 en Klecza Dolna, Polonia, y fallecida el 26 de abril de 1966 en Novogródek, hoy Bielorrusia. La aprobación de las virtudes heroicas supone que los siervos de Dios, que a partir de ahora podrán ser llamados venerables, vivieron en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad. Para proseguir hacia la beatificación hace falta ahora la aprobación de un milagro obrado por su intercesión. Continuando con el ciclo de catequesis dedicado a San José, en la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco habló del silencio de San José para volver a condenar el chismorreo, evocando también el mata más la lengua que la espada, y alentó a hablar bien y morderse la lengua un poco a veces. Ante los fieles presentes en el aula Pablo VI, Francisco recordó en primer lugar el pasaje evangélico donde dice que cuando la noche estaba en el más profundo silencio, la palabra descendió del cielo. El Papa señaló que los evangelios no dan cuenta de ninguna palabra de José y subrayó que el silencio de José no es silencio, no es taciturno, es un silencio lleno de escucha, un silencio trabajador, un silencio que resalta su gran interioridad. Y Jesús, en la casa del carpintero de Nazaret, creció en esta escuela, buscando espacios de silencio en sus días e invitando a sus discípulos a vivir la misma experiencia. Qué lindo sería, dijo el Papa, si cada uno de nosotros, en el ejemplo de San José, lograra recuperar esa dimensión contemplativa de la vida abierta de par en par, precisamente por el silencio.
Pero sabemos por experiencia que no es fácil. El silencio nos asusta porque nos pide entrar dentro de nosotros mismos y encontrar la parte más verdadera de nosotros. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. Hasta el año que viene. ¡Feliz y Santa Navidad!